despertando con una palabra de vida. Dios te bendiga y te guarda en esta hermosa mañana. Como siempre decimos, bendecimos tu vida de donde quiera que te estés conectando y te damos gracias por formar parte de la encomienda que el Todopoderoso ha puesto en nuestras manos. ¿De qué vamos a estar hablando en este día? Vamos a estar hablando acerca de quiénes eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos dedicamos a leer principalmente los evangelios, nos vamos a dar cuenta que se habla bastante de esta secta religiosa que eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo, como ya dije, una secta religiosa. Ellos eran seguidores de la ley de Moisés y la cumplían a cabalidad. Tanto así que la cumplían de una forma tan estricta que se convertían en legalistas. ¿Qué es una persona legalista? Es aquel que quiere que la aplicación de la ley sea de forma literal, a rajatabla, como decimos nosotros. Entonces vemos toda la controversia que armaron ellos con nuestro Señor Jesús, toda la persecución, todo lo que pasaba con los fariseos. Ellos eran estudiantes, eran maestros de la ley, tenían sus creencias religiosas, aceptaban el Antiguo Testamento como palabra de Dios, lo que en ese tiempo se conocía como la Torá, como se conocía los profetas y todo lo que es el Antiguo Testamento. Creían en ángeles, en espíritus y en la vida después de la muerte. Eran legalistas, como ya dije, y ellos creían en la ley de Moisés, la cumplían a cabalidad. Y vemos muchas veces en las escrituras cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo varios conflictos con ellos. Por mencionar uno de ellos, vamos a irnos a la palabra, a donde vamos a estar mencionando parte de un poquito de esta controversia. En Mateo 22, iniciando en el versículo 15 hasta el 22, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, esa era otra secta religiosa, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Esto era lo que hacían los fariseos todo el tiempo. Ellos trataban de buscar algo para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Siempre trataban de buscar esa trampa para hacerlo caer. Y lo vemos aquí, que no fue la excepción en este momento cuando trataron de hacerlo en las escrituras, en la que acabamos de leer, Mateo 22, 15 al 22. Algo que tenemos que tener pendiente, que los fariseos perseguían a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo traía lo que para ellos era una doctrina diferente, lo que para ellos era un mover diferente, traía un poder del Espíritu de Dios que ellos no traían. Entonces los fariseos siempre estaban al acecho de ver cómo lo hacían caer. En las escrituras vemos varias personas, como es el caso de Saulo, que luego se convirtió en Pablo, que era fariseo. Vemos cómo en las cartas de él mismo testifica diciendo: yo, fariseo de fariseos, maestro de la ley y todo lo demás. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de las personas más importantes en cuanto al Sanedrín, en cuanto al gobierno de ese tiempo, en cuanto al fariseísmo de ese tiempo. Era un maestro de la ley bastante reconocido y respetado en el pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces Gamaliel era de esta secta de los fariseos y a los pies de él fue el maestro, el mentor, el que instruyó literalmente a Pablo, que antes era Saulo. Entonces otro que también podemos mencionar entre la secta de los fariseos, solo para mencionar dos o tres personas. Ya mencionamos a Pablo, que antes era Saulo, a Gamaliel, que era su maestro, y otro también que podemos mencionar es a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo fue
también maestro de la ley, fariseo, que fue a medianoche a escondidas a ver a nuestro Señor Jesucristo. Este fue el que le preguntó a nuestro Señor Jesucristo que cómo era posible que él manifestara todo ese tipo de milagro y todo lo que estaba pasando en su ministerio, que él tenía que venir de parte de Dios. Y el Señor le dice que sí, que solo tenía que nacer de nuevo. Y él no entendía qué significaba nacer de nuevo, sino que le dijo que cómo iba a entrar otra vez en el vientre de su madre. Entonces, Nicodemo era fariseo también. Entonces, esta es la situación de los fariseos. ¿Cómo podemos llevar el fariseísmo y lo que pasaba en ese tiempo a estos tiempos actuales? Tratar de cuidarnos de no cometer los errores que cometían ellos. Solamente por mencionar uno, porque ya el tiempo se nos fue. Por mencionar uno, dice la palabra aquí bien claro, que ellos se reunieron entre ellos, se consultaron entre ellos, enviaron discípulos de ellos para hacer caer a Jesús. Cada vez que nosotros estamos tratando de hacer caer a alguien en una trampa, cada vez que le estamos manipulando nuestras palabras para que esa persona confiese o haga cosas que no tiene que decir, cada vez que estamos poniendo piedra de tropiezo en un hermano o alguien para hacerlo caer, estamos haciendo el papel de fariseo de estos tiempos. Espero que la palabra te haya sido de bendición. Si lo fue, compártela con alguien más. Recuerda que esto fue Despertando con una palabra de vida con Gianni José. Bendiciones.